Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy vamos a hacer un vídeo especial de Diablo 4. Como podréis ver en pantalla, he llegado a nivel 50. Eso está bien en la primera temporada de Diablo 4, así que os voy a enseñar la build que me he hecho de habilidades y de equipo para llegar hasta nivel 50 y al tier 3 de dificultad, vale, bien. Por lo que empezamos. Esto lo tengo que mejorar, ¿vale? Primero, libro de los muertos. Tengo guerreros esqueléticos, segadores. Los tengo con esta. Los segadores tienen un 15% de probabilidad de descarnar a los enemigos para formar un cadáver. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tienen un 15% de probabilidades de crear un cadáver en el suelo, con el cual puedes recuperar la vida de los esqueletos o resucitar a otro esqueleto o usarlo para otra habilidad. Lo cual está muy bien, la verdad. Luego aquí, magos esqueléticos de frío. ¿Por qué los de frío? Pues ya los veréis. Tiene, si el ataque primario de tus magos de frío congela a los enemigos o les inflige daño mientras están curados, los vuelven vulnerables durante 4 segundos. Esto es muy importante, gente. Esto es muy importante, la vulnerabilidad. Y luego tengo el golem, que el golem lo tengo de hierro. ¿Por qué? Pues básicamente, cada 4 ataques el golem de hierro que se genera con una onda de choque que inflige 471 de daño del enemigo principal y a los enemigos que tenga detrás. Aunque no solo eso, sino que también, si le das al triángulo al golem, le sube la barra de aturdimiento al jefe, ¿sabéis? Es que yo tengo una build tanto de daño como de aturdimiento, ahora lo vais a ver. Bueno, ahora vamos a las facultades, que es lo importante. Estas no. Vale, yo lo que tengo aquí básicamente es esto. Esto lo tengo al máximo de puntos, como podéis ver, de hemorragia. Haces brotar la sangre de un enemigo para infligir 525 de daño. Y esto genera orbes de sangre. Los orbes de sangre para el nigromante lo que hace es curarle la vida, básicamente. Le cura la vida y eso está muy bien. Luego tengo aquí un punto en esto y el otro punto en esto que hace lo que hace es: tu siguiente hemorragia también inflige daño a los enemigos que rodean tu objetivo y te otorga 2 más de esencia por cada enemigo golpeado. Y esto lo que hace es: otorga un 20% más de velocidad de ataque mientras estás saludable. Que mientras tenga la vida entera, pego más rápido. Luego la siguiente habilidad. Bueno, aquí lo que tengo es. Recomiendo es 3 puntos aquí. 3 puntos aquí. Tu daño tiene un 12% de probabilidad de crear un cadáver en la ubicación del objetivo. Esto es muy importante. Y esto aumenta la esencia máxima, básicamente. Bien, aquí viene lo importante, de verdad. Aquí tengo 3 de esto. Aumenta el daño, aumenta un 45% el daño y la vida de los guerreros esqueléticos. Esto es muy importante, gente, porque así duran más. Luego también me estoy subiendo esto, la verdad. Y esto es muy importante. Explosión de cadáveres. ¿Qué hace esto? Pues que si tú seleccionas un cadáver y le aprietas la habilidad, crea una explosión que hace muchísimo daño, pero muchísimo daño, gente. Y eso es muy importante para la siguiente habilidad. Luego tengo el radio aumentado un 15% y luego inflige un 8% más de daño a los enemigos ralentizados, aturdidos o vulnerables. Esto es muy importante también. Y eso puede acumularse. Bueno, aquí tengo también. Aquí tengo 3 puntos en aumentar el 60% el daño y la vida de tus magos esqueléticos para que peguen más daño. Y aquí está lo chilo de verdad. De un cadáver brotan unas venas que atraen a los enemigos, los aturden durante 3 segundos y les infligen 283 de daño, no consume el cadáver. Lo que quiere decir esto es que los enemigos estén cerca del cadáver con los vacíos cadavéricos, serán atraídos a ese en un montón y tú con la habilidad esta puedes hacer una barbaridad de daño. Porque además los zarcillos los vuelven vulnerables si los haces... Mira, se vuelven vulnerables durante 3 segundos. Si les pones esto, se vuelven vulnerables. Y con esto, inflige un 8% más de daño a los enemigos vulnerables. Esta es una build muy de daño, literalmente. Muy a daño va esto. Y luego, la definitiva, básicamente la definitiva la tengo aquí. Ola de sangre. Quieres un maremoto que es sangre que inflige casi 2000 de daño y repela a los enemigos. Básicamente lo que... Y además, tiene el modificador. Ralentiza a los enemigos un 50% durante 3 segundos.
Básicamente esto es para moverlos a otra zona y ralentizarlos. Luego aquí tengo 3 puntos aquí, aumenta 75% en la vida de tu golem, 2 puntos aquí, 3 puntos aquí. Mientras se está cerca de los esbirros se infligen 30% más de daño. Luego aquí también 2 puntos y aquí 3 puntos. Y aquí que tenía... Ah, sí, tenía lo del vigor de Razma. Tu vida máxima aumenta un 10% tras mantenerse saludable durante 12 segundos. Tu siguiente habilidad de sangre arrolla. ¿Qué quiere decir eso? Que hace muchísimo más daño, básicamente. No, no, no. Yo lo tengo así, básicamente. Esta y esta, para hacer full daño. Y luego tengo la habilidad de invocar los esqueletos y la del golem, básicamente. Luego, importante, ahora viene lo bueno de verdad, el equipo. Tengo... Si te llenan mientras estás bajo los efectos de control de masas es imparable, de 4 segundos. A ver, no... Es que hay una habilidad que es muy buena que ahora tengo que encontrarla. Hostia, esta es muy buena también. Cada 8 segundos tus magos esqueléticos de frío lanzan una ventisca de que inflige 380 de daño de frío y hiera continuamente a los enemigos un 8% durante 6 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto los congela a los enemigos básicamente y les puedes hacer muchísimo daño congelados. Luego, el único que conseguí hace poco. Este único tiene una habilidad bastante buena que es: en lugar de tornarse de inmediato explosión de cadáveres, invoca un esqueleto viviente volátil que carga hacia un enemigo aleatorio y explota. El daño de explosión de cadáveres aumenta un 40%. Ojo con esto, ojo. Ya está, ¿no? No está tampoco. ¿Dónde está? Ah, creo que estaba aquí. Mira, aquí está. Esta es muy buena, bro. Esta es muy buena. Bruma de sangre activa explosión de cadáveres en los cadáveres cercanos. Cuando bruma de sangre detona un cadáver, su tiempo de reutilización se reduce 0,6 segundos. ¿Qué quiere decir esto, gente? ¿Qué quiere decir? Pues básicamente lo que quiere decir es: cuando haya muchos cadáveres cerca, en vez de tener que usar la habilidad se activa sola, literalmente, de forma involuntaria. Y no tienes que estar seleccionando la habilidad ni nada, tío. O sea, este rasgo es de los mejores que he visto para Nigromante, literalmente. Luego ahora mismo os enseñaré un gameplay de cómo funciona esto, ¿vale? Y de cómo funciona el daño de aturdimiento contra jefes de mazmorras, ¿vale, gente? Y bueno, en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima.